El día de hoy lo que voy a hacer es, vamos a seguir practicando ejercicios, pero ya combinando todos los elementos que hemos visto hasta ahora. No sé si existe algún inconveniente eh, o no entienden el funcionamiento de los que vimos los temporizadores a la desconexión. Si está entendido, ¿no? Para poder hacer ejercicios combinados. ¿Está claro el tema? Sí, profesor, yo en mi caso sí, pues, a ver cómo el de aquí resulta para, a ver cómo. Claro. Bueno, entonces me parece bien eso. Entonces vamos a hacer primero, trataremos de hacer dos ejercicios el día de hoy. Uno lo haré yo y el segundo lo haremos en conjunto, ¿no? Igualmente busquen una hoja, un esfero, si tienen el simulador, abran el simulador para poder iniciar. Y me indican cuando estén listos para comenzar, ¿no? Ya estamos listos, ¿no? Bueno, inicio, para que tomen apunte al siguiente enunciado. Tengo un sistema de iluminación. Que posee 5 bombillos. Tengo un sistema de iluminación que posee 5 bombillos que van del L1 al L5, L1, L2, L3, L4 y L5. Tengo un sistema de iluminación que tiene 5 bombillos que van del L1 al L5, ¿no? Y en este caso tengo 3 pulsadores marcha, que son S1, S2 y S3. 3 pulsadores marcha, S1, S2 y S3. Y un paro que es S0. Y un paro que es S0. Sí, tengo 3 marchas que son S1, S2, S3 y un paro que es S0. Cuando presiono y suelto el pulsador marcha S1, el bombillo L1 se enciende inmediatamente. Cuando presiono y suelto el pulsador marcha S1, el bombillo se enciende inmediatamente. Cuando presiono y suelto el pulsador marcha S2, el bombillo L2 y L3 se encienden a los 5 minutos. Cuando presiono y suelto el pulsador marcha S2, los bombillos L2 y L3 se encienden a los 5 minutos de haberlo presionado, ¿no? Cuando presiono y suelto el pulsador marcha S3, el bombillo L4 y L5 se encienden inmediatamente, ¿no? Cuando presiono y suelto el pulsador marcha S3, el bombillo L4 y L5 se encienden inmediatamente. Indico hasta ahí, hasta ahí. Con el S1 presionando y soltando, se enciende inmediatamente el L1. Con el S2 presionando y soltando, se encienden a los 5 minutos el L2 y el L3. Y cuando presiono el S3, presiono y suelto el S3, se enciende inmediatamente el L4 y el L5. Hasta ahí estamos todos, ¿no? ¿Verdad? Ahora, cuando presiono y suelto el S0, que es paro, el L1 se apaga inmediatamente. Cuando presiono y suelto el S0, el L1 se apaga inmediatamente, el L2 inmediatamente, el L3 inmediatamente,
Y el L4 y el L5 se apaga a los 5 minutos de haber presionado el S0, ¿no? Indico que no, presionando el S0, se apaga inmediatamente el L1, L2 y L3, y a los 5 minutos, L4 y L5. Hasta ahí están todos, ¿no? Cedeño, Troya. Ya, profe. Ya está, tomó el enunciado. Sí, profe, ya lo tomó. Ya. A ver, ¿qué me dice lo primero que tengo que hacer? ¿Qué debería hacer al iniciar? ¿Qué tengo que hacer? Los 5 bombillos y los 3 pulsadores. Ya, exacto. Voy a colocar los 5 bombillos y los 3 pulsadores, que son 3 marchas, ¿no? ¿Qué elementos más tenía en el enunciado? Un paro, ¿no? Y ahora voy a colocar los nombres que estaban indicados en el enunciado. L1, el L2, el L3, L4, me faltan los colores. Azul. A ver. L5. Ya. Ya ahí tengo. Este aquí es paro. Es S0. Este es marcha. S1. S2. Y S3. Hasta ahí tengo mis elementos que están indicados en el enunciado. ¿Qué más debo hacer? ¿Qué más debo hacer? La bobina, profesor. Ya. Primero tengo que determinar qué bombillos, como indicaban tiempos diferentes, qué bombillos, qué bobinas utilizar. Ahí indicaba que una se encendía y se apagaba inmediatamente. Entonces debería ser, en ese caso, para ese bombillo, que es el L1, una bombilla normal, una bobina normal. En L2 y L3 indicaba que se encendía en los 5 minutos y cuando presionaba el paro, se apagaba inmediatamente. ¿Qué bobina sería ahí? Una bobina a la desconexión, profe. A la desconexión. Cuando presiono el marcha, a los 5 minutos se enciende. Cuando presiono el paro, se apaga inmediatamente. A la conexión. A la conexión. Ese es para el caso del L2 y L3. Y en el E4 y L5 me decía que cuando presionaba el marcha, se encendía inmediatamente y cuando presionaba el paro, se apagaban a los 5 minutos. ¿Qué bobina necesito para eso? A la desconexión. Ya, aparece a la desconexión. Ya, ahí sí es la desconexión, ¿no? ¿Qué más elementos necesitaría? O ahí están todos los elementos completos para hacer mi diagrama de mando. De los auxiliares. Claro, necesito hacer el enclavamiento de las bobinas, ¿no? Necesito los auxiliares primero, los normales, ¿sí? Para el enclavamiento. Y en el caso de las bobinas temporizadas, necesito una bobina más normal, ¿no? Ya. Hasta ahí están mis elementos. ¿Qué más necesito? Están completos los elementos. Estos que están aquí son solamente para hacer el enclavamiento de las bobinas. No estoy tomando todavía la parte de los bombillos.
¿Qué necesito para los bombillos? El otro interruptor auxiliar, pues normal abierto, cerrado. Necesito auxiliares, en el caso de acá, temporizados a la conexión y a la desconexión, ¿no? Aquí solamente Eso es. necesito uno y uno porque es el mismo tiempo. Si fuera tiempo diferente, ahí sí aumentaran los auxiliares. Entonces, uno para el de aquí y uno al de acá. Ya, ahí falta la línea de alimentación, ¿no? Línea de alimentación. Y ahora voy a colocarle los nombres a estas bobinas, ¿no? Este voy a colocarle K1. 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 ¿Ya? Este se va a llamar K2 y K2. La temporizada de la conexión se va a llamar T1 y su contacto auxiliar T1. Ya, este aquí se va a llamar K3, K3 y la de la desconexión, como ya tengo una temporizada de la conexión, voy a colocarle T2 y su contacto auxiliar T2. ¿Ya? Ya con lo que está ahí, si conecto los elementos como debería ser, funciona el diagrama de mando, ¿o qué me faltaría hacer? Si hago el conexionado como es debido, ¿será que funciona? ¿Qué me faltaría hacer? ¿Qué pasa, profesor? Indico que si yo hago el conexionado de los elementos que están ahí, funcionará mi diagrama como indica el enunciado. Sí, profesor, pero ahí al conectarlo lo único que haría falta es ponerle los tiempos. Exacto. Me faltarían los tiempos. Y el tiempo, claro. Exacto. Eso lo voy a colocar en este momento para no olvidarme, ¿no? Este eran a los 5 segundos. Todo, bueno, a los 5 minutos. Tengo un minuto aquí. Esto también era a los 5, se apagaban y se encendían. Ya. Ahora sí. Voy a conectar mis elementos. Voy a primero colocar mi línea de alimentación en fase y neutro. Colocar al principio el paro para que comande todos los elementos cuando se desconecten. Luego coloco el marcha del primer elemento. ¿Sí? La bobina. El auxiliar para el enclavamiento del L1 y de la bobina, que sería ahí. ¿Ya? Conecto, ahora sí. Ya. Tengo ahí. Y ahí. Ya. Ahí tengo para el funcionamiento de mi primer bombillo comandado por el pulsador marcha S1 y el apagado se hace por el S0. Ahora, el caso del segundo, del segundo y tercer bombillo, ¿no? Pongo el marcha, pongo la bobina, el elemento del enclavamiento de la bobina temporizada la conexión y conecto entre sí. Ya.
Tengo ahí. Tengo el enclavamiento de mi segunda bobina. Falta la última. Pongo mi pulsador. Pongo mi auxiliar normal, NA. Mi bobina normal para el enclavamiento y la temporizada, la desconexión. Ahora conecto los elementos. Conecto los elementos. ¿Ya? Hasta ahí tengo. Y estos de aquí sirven para la temporización ya de los bombillos, ¿no? Como es el mismo tiempo de conexión y desconexión, solamente necesito un auxiliar de cada uno. Conecto directamente, va a la línea. Ahí. Estamos. El segundo. A colocarlo. Se queda. Pongámoslo aquí. Pongo mi elemento, conectándolo con el auxiliar. Y este de acá para los últimos dos, ¿no? Está ahí. Y van conectados a los últimos dos bombillos. Y así. Ya. Ahí tengo mi diagrama completo, parte de mando. Miren todo el diagrama, indíquenme si está bien, si tienen alguna observación. ¿Será que funciona como indica el enunciado? ¿Será que funciona como indica el enunciado? ¿Falta algo? Vamos a darle play, ¿no? ¿Ya? Me indicaban que cuando presionaba el S1 se encendía inmediatamente el L1. Aquí debería enclavarse. Hay un problema en la conexión. Profe, el S0 no es. No. Aquí hay un problema en la conexión. Sí, por la parte de arriba del S0, profesor, ahí parece que se ha equivocado. Sí, profe, está abierto pues, ese contactor. ¿En qué parte del S0? Interruptor. Ese S0 está abierto, por una vez ya está cerrado. No, pues. Ah, sí, 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 sí. Puse un... Ya me di cuenta, ya me dice que me dice. Puse un marcha, era un paro. Es verdad. Aquí está el paro. Ya. Ahora sí. Esa era marcha. Ahí fue. Ya. Vamos de nuevo. Presiono. Cuando presiono y suelto el S1, se enciende inmediatamente el primer bombillo. Indica en el segundo caso cuando presionaba el S2 y solo soltaba, a los 5 minutos se encendía el L3 y el L2. Comienza a contar, esta es una bobina de la conexión. Comienza la temporización desde que yo presiono, desde que se alimenta la bobina, ¿no? Ya ahí se encendieron el L3 y el L2 y el L3.
Y cuando presiono el S3, se encendía inmediatamente el L4 y el L5. Y cuando presionaba el S0, tiene que apagarse el L1, L2 y L3 inmediatamente, y a los 5 minutos el L4 y el L5. Vamos a ver. Se apagaron L1, L2 y L3, y va a pasar el tiempo de desconexión para que se complete y se apaguen el L5 y el L4. Ya, y ahí se apaga, ¿no? Entonces ahí estoy aplicando todos los elementos que hemos visto hasta esta clase. Creo que no falta ninguno. Están los pulsadores match y paro, están los contactos auxiliares, están las bobinas normales, los bombillos, las temporizadoras de la conexión y desconexión. Se hace un poco más extenso el diagrama, pero ya poco a poco se va entendiendo mejor. ¿Está claro el diagrama? ¿Tienen alguna duda? Antes, Cedeño, Troya. Profesor, una preguntita. Dígame. ¿Y si la conexión que dice 67-68 debe coger la de la línea de arriba de la fase? Se la coge de aquí, de la siguiente, donde está el S0, la de abajo. Sí funcionaría también, ¿no? Sí, también funcionaría. Sí. No pasaría nada en ese caso. Porque el accionamiento de este contacto auxiliar depende, no que esté conectado directamente a la línea, sino depende del accionamiento de la bobina. Podemos hacerlo. Espérense. Voy a ponerle paro. Bueno. Es el mismo caso, ¿no? ¿Ya? Si le doy play, ¿sí? Se dan cuenta que aunque esté conectado directamente a la línea, no pasa nada con el elemento, porque depende del tiempo que está colocado en la bobina. Cuenta y se cambia, ¿no? Entonces, pueden hacerlo así si consideran o pueden hacerlo como yo lo hice. Hay diferentes formas de hacer el mismo diagrama. Ya al momento de hacer la parte práctica, ustedes tienen que ver el diagrama, los materiales que tienen para llevarlo a cabo, el funcionamiento. Profesor, una pregunta. Y cuando es, por ejemplo, cuando tocan las clases presenciales, ¿usted también usa esta misma técnica para enseñar presencialmente? Como le indicaba, debería ser así. Primero en papel, no hacemos nada con el simulador. Ya. En el papel creo que se toma más tiempo y uno analiza más. En el simulador le puede indicar la Sí, es falla. verdad, profesor. Yo lo hago en papel y se analiza más eso. Claro, entonces se toma más tiempo, usted no sabe cuál es la falla en el papel. Es como que usted aprenda a sumar de una y se vea a la calculadora. No vale nada, primero tiene que aprender a sumar mentalmente para luego hacer con la calculadora. Y así mismo, ¿no? Hacerle en papel, ya luego que tiene en papel, se hace en el simulador y luego ya se combinan los dos y se hace la práctica, las tres. Esa es la forma, creo que la mejor manera de aprender. Porque muchas veces usted tiene el simulador y bueno, voy a hacerlo, ahí me indica que está fallando, pero cuando esté trabajando no va a tener el simulador, puede ser. Tiene que hacer el diagrama breve en un papel. Y para hacer el Claro, papel yo tiene así que mismo entender. hice con el video, también hice así, profe. Lo practiqué como 3 veces porque tenía un miedo que hacer un corto. No, pues si tiene la protección de vida en el circuito que está conectado, no sucede nada. Si está mal dimensionada, ahí sí haría un corte y se saltaría la protección que está en el medidor o está en la línea. Claro, sí, por eso busqué un break ahí, contactor doble. Yo lo veo bien este tipo así, tal vez que sea presencial también ese tipo de enseñanza, porque a la hora de estar en campo, ya uno ya tiene la idea de un plano, tiene muchas cosas ya en cabeza, o sea, cómo Claro, hacerlo, es todo. que sería lo ideal. Yo
Si estuviéramos en aula, ¿no? Yo este diagrama yo lo imprimiría. Yo le digo, ¿sabe qué? Tráigame este día estos elementos y yo le doy el diagrama hecho. Quiero que me armen este diagrama. Entonces usted, es un plano esto de aquí, ¿no? El diagrama es un plano. Usted se pone a leer y va armando el circuito, paso a paso. Y como le indico, usted cuando va armando eso es bueno para que se haga más facilidad ir marcando las zonas que va haciendo. Ya conecté esta parte, voy marcándola. Ya sé que esto ya está conectado entre sí. Es una lectura, no todo tiene continuidad. Y usted sabiendo, entendiendo esto de aquí, ya la parte de práctica se le hace muy sencillo. Como en el caso de máquina, si usted tiene el diagrama, la parte conexionada que usted ya esté con el motor físico se le va a hacer muy fácil. Pero primero hay que hacer esto, analizar, interpretar, porque esto hay bastantes planos que va a tener. El plano no lo va a hacer usted normalmente. Si es un trabajo independiente lo va a hacer, pero si es para proyectos, a usted le dan el plano, usted solamente va a armar, va a conectar. ¿Ya? Ya. Creo que está entendido hasta aquí, ¿no? A ver, hago una pregunta. ¿Qué pasaría si yo en este punto que está aquí, en la entrada de K2, conecto con este punto de acá, con este puente que está entre K1, hago esto? Hago esto. ¿Ya? ¿Cumpliría la misma función o cambiaría algo? Yo creo que cambiaría algo, profesor. ¿Qué cambiaría? ¿Y por qué? Porque, Quedaría activado, profesor, sí. porque Presionáramos alguno de ellos los dos. pulsando el S1 daría la conexión el K2 y ya comenzaría a contar el temporizador, digo yo. Exacto. Ya dependería no solamente Lo copió García. Copió. de este pulsador, que también dependería del S1, porque va a alimentar y esto se va a enclavar. Vamos a hacer la prueba. ¿Sí ven? Ya el S2 no está haciendo nada ahí. No cumple ninguna función, porque todo depende del S1. Porque en este caso se va a alimentar por esta parte, por el K1. Se completa el circuito. Y el S2 no cumpliría ninguna función. Si ven que con un simple puente, cómo cambia todo, o una parte de la función. Solamente por este Así puente. mismo sería el del S2 si presionáramos primero, pues. Claro, el S2, vean, no hace nada. Si el S2 lo presiona primero, también. Se me vuelve. ¿Sí? Lo mismo. Por eso lo mismo sería, solo al presionar el primero. Uno dependería del otro, no fueran independientes. Y lo que se quiere es que sean independientes con pulsadores. Entonces, fíjense, algo tan simple como un puente cambia el funcionamiento de mi circuito. Solamente por este puente. Entonces hay que tener cuidado al momento de conectar y estar seguro que está bien hecho. Como les indico, ustedes en parte de campo tienen que basarse al diagrama, al plano que le dan. Ahí está indicado todo. No intentar conectar cosas que no están en el diagrama. Pues puede suceder esto. De aquí solamente cambió la función, pero puede ser que por un simple puente pueden hacer un corto, pueden dañar la máquina. Y hay que tener en cuenta esta parte de aquí. A ver, ya se va a acabar el tiempo. Nos vamos a conectar el mismo enlace a las 6:50, que comienza la segunda hora, para hacer otro ejercicio, pero este ya lo vamos a hacer en conjunto con ustedes. Bueno, más ustedes que yo. Entonces, pueden ir saliendo, coloquen presente y su nombre, y nos conectamos a las 6:50 mismo enlace. 18:50 mismo enlace.